Hola a todos, en el video de hoy continuaremos siguiendo la emotiva y cautivadora historia de Thieu Nu Truong y Duy, después de los eventos inesperados del episodio anterior, cuando Thieu Nu se encontró con la madre adoptiva de Truong y coincidió con él. Ahora se han reunido en una cálida comida familiar. En este ambiente de unión, Thieu Nu empieza a contar una especial excursión de campamento del pasado que ayudó a Truong a recuperar algunos de los recuerdos perdidos. La madre de Truong anima a su hijo diciendo que los recuerdos volverán poco a poco y espera que Thieu Nu no se haga demasiadas ilusiones. Los cuatro, con amor y paciencia, enfrentan juntos los desafíos, esperando que algún día todos los recuerdos regresen. Sigan esta emotiva historia y no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos sobre el viaje de esta familia. Gracias por seguirnos. La suave luz dorada de la tarde atravesaba las pequeñas ventanas iluminando la sencilla mesa de madera. En la mesa, un festín de platos familiares llenaba el espacio, los mismos que Thieu Nu había preparado para Truong y Duy durante todos esos años. El aroma de la sopa de verduras, del pescado guisado y el olor del arroz recién cocido llenaban el ambiente, creando una atmósfera cálida y acogedora. En ese espacio íntimo no solo había comida, sino también amor y reencuentro. Algo que los cuatro miembros de la familia esperaban con ansias. Thieu Nu se sentó cerca de Truong, con la mirada cariñosa y atenta, sin apartar la mano del par de palillos mientras le servía la comida. Duy, sentado enfrente, miraba a Truong con ojos inocentes, como si una parte de los recuerdos olvidados poco a poco volviera a nacer en el corazón de él. Esta escena, aunque simple, tenía una profundidad que hacía que el corazón de Thieu Nu latiera más rápido. Era el momento que tanto había esperado, cuando su familia, a pesar de todo lo que habían vivido, finalmente se reunía bajo un mismo techo. Y, aunque Truong todavía tenía huecos en su memoria, parecía sentir la diferencia en el aire. Tomó un trozo de comida con cuidado, como si no quisiera arruinar ese momento. Sus ojos recorrieron a Thieu Nu y luego se posaron en Duy, quien sonreía feliz. Dentro de él había una sensación extraña, una sensación de conexión, aunque los recuerdos aún no volvían. Sin embargo, había algo muy familiar, muy cálido, que lo hacía sentir seguro. En ese momento, la madre de Truong, sentada a su lado, los observaba con una mirada suave. No dijo nada, solo sonrió mientras veía a sus hijos juntos. Ella había esperado tanto tiempo por este día, el día en que la familia se reuniría de nuevo, el día en que las heridas del corazón se sanarían con amor y paciencia. Thieu Nu no pudo ocultar su emoción. Miró a Truong, sintiendo la extrañeza en su mirada, pero también percibió una parte de sus recuerdos comenzando a regresar. Aunque Truong no lo recordaba, todos esos sentimientos eran como un puente entre el pasado y el presente. No tenía prisa, lo único que le importaba era que él sintiera el amor de ella, el amor de esta familia. Eso era lo más importante. Duy, con su inocencia infantil, no sabía nada de los pensamientos de los adultos. Solo veía la felicidad en el ambiente cuando los tres adultos estaban reunidos alrededor de la mesa, cuando Truong y Thieu Nu se reían juntos como en los viejos tiempos. El niño ingenuo dijo: «Me gusta comer con el tío y la tía Thieu Nu». Esas palabras inocentes hicieron que todos sonrieran, como una señal de una conexión más fuerte que nunca. Thieu Nu, a pesar de sus preocupaciones, al mirar los ojos de Truong, sentía una sensación de paz. Los recuerdos aún no habían vuelto por completo, pero al menos ahora podían sentarse juntos y compartir estos momentos sencillos pero llenos de significado. La luz del fuego en la cocina iluminaba los rostros de los tres, creando una imagen perfecta de familia. La sensación de tranquilidad comenzó a extenderse en el ambiente. Aunque los tres no habían recuperado todo, sabían que la familia era el lugar donde comenzaba toda curación.
Y hoy, aunque los recuerdos aún faltaran, el amor sería lo único que nunca cambiaría. La comida había terminado, el sonido de los platos y palillos ya no se escuchaba, y el ambiente se volvió tranquilo y relajado. Tieu-nu se quedó en silencio mirando a Truong. Luego sonrió, su voz suave pero llena de emoción. Decidió contarle a Truong sobre un viaje que ambos habían tenido, un campamento inolvidable del pasado. Era una historia que Tieu-nu sabía que ayudaría a Truong a comenzar a recordar esos momentos perdidos, esos recuerdos preciosos que compartieron. Tieu-nu dijo: ¿recuerdas aquel día de campamento, Truong? Fue una mañana tranquila en los campos, nos despertamos juntos bajo el cielo azul. Pero lo más importante fue que esa noche empezaste a recordar muchas cosas. Fue la primera vez que te diste cuenta de que habíamos compartido recuerdos realmente hermosos. Comenzó a contar en detalle los momentos simples pero llenos de significado de aquel viaje. Imágenes de una cálida mañana cuando ambos se despertaron rodeados por la naturaleza, cocinando juntos, caminando por el campo bañado de sol. Tieu-nu recordaba claramente cómo Truong la miraba sonriendo, esos momentos despreocupados y sencillos que compartieron. Tieu-nu continuó: ¿recuerdas cuando estábamos sentados junto al fuego? Mirabas las llamas y te quedaste en silencio. En ese momento sentí que algo había cambiado en tu mirada. No sabía lo que pensabas, pero sentí la extrañeza en ti. Y luego, cuando el pequeño Dui corrió hacia ti, tus ojos se iluminaron como si un fragmento de tu memoria comenzara a regresar. La escena pasó del presente al recuerdo del pasado. Las imágenes del campamento se desplegaron como una película cuando Truong estaba sentado en silencio junto al fuego, con la mirada perdida como si buscara algo que no podía alcanzar. Tieu-nu estaba a su lado, su mano suavemente sobre su hombro, un gesto de consuelo lleno de amor. Tieu-nu continuó: no pudiste recordar todo de inmediato, pero en ese momento vi que empezabas a darte cuenta de algo muy importante. Miraste a Dui y luego a mí. Solo fue un instante, pero supe que en lo más profundo de tu corazón algo había comenzado a volver. Imagen. El video cambiará a escenas suaves del fuego crepitante con Tieu-nu y Truong sentados cerca uno del otro mirando las llamas. Tieu-nu sonríe tratando de recordar cada detalle del viaje. La cámara podría capturar la sensación ambigua en los ojos de Truong. Mientras observa las llamas, su mirada triste como si luchara con los recuerdos perdidos. Otra escena mostrará a Dui corriendo hacia Truong, su rostro sonriente con los ojos inocentes. Dui corre a abrazar a Truong y en ese momento una luz brilla en los ojos de Truong, una luz borrosa pero clara. Tieu-nu continuó: cuando Dui corrió a abrazarte vi que algo cambiaba en tu mirada. Fue la primera vez que vi que encontrabas una parte de ti. Dui no era solo el niño que encontraste en el mercado, él es una parte de esta familia. Tieu-nu se detuvo y miró a Truong. Sabía que aún no podía recordar todo, pero al menos había comenzado a sentir el amor de la familia, las relaciones a su alrededor. Y eso era lo más importante. Imagen. La cámara podría hacer un plano lento cuando Dui corre hacia Truong y lo abraza. Truong se sorprende pero lentamente abraza al niño. El amor y la conexión en ese momento son lo que Tieu-nu siempre había esperado. Ella mira esa escena y puede ver en sus ojos que esta es la familia que siempre quiso reconstruir. La cámara poco a poco volverá al presente donde Truong sigue sentado en silencio, escuchando a Tieu-nu contar sobre el campamento. Dui, sentado a su lado, lo observa esperando alguna señal de él. Tieu-nu continuó: ese fue el momento en que supe que aunque no recuerdes todo, al menos tenemos una parte de esos recuerdos hermosos para comenzar de nuevo. Creo que eventualmente recordarás todo. La cámara se mueve suavemente del cálido ambiente junto al fuego hacia un espacio tranquilo, donde Truong se encuentra sentado en silencio con la mirada profunda y llena de emoción.
Tieu-nu sigue sentada a su lado sin decir nada, pero su mirada siempre está dirigida hacia él, llena de ternura y esperando. Aunque Truong aún no puede recordar todo claramente, algo dentro de él comienza a cambiar. Palabras de Tieu-nu con voz entrecortada. Ya has comenzado a recordar un poco, ¿verdad? Aunque no sea mucho, siento que estás empezando a encontrar tus recuerdos. Truong se queda quieto con la mirada perdida, como si aún estuviera atrapado en los vacíos de los recuerdos perdidos. Mira a Tieu-nu, como si buscara una respuesta, una sensación familiar que recorre su mente pero que no puede alcanzar. Esos recuerdos, aunque muy cercanos, siguen siendo borrosos y no se muestran con claridad. Palabras de Tieu-nu continuación. ¿Recuerdas, Truong, aquel día de campamento mirabas las llamas esa noche y pensabas en todo lo que habías perdido en los recuerdos sobre la familia, sobre nosotros? Y luego empezaste a darte cuenta, aunque no pudieras recordarlo todo, que ese amor todavía estaba allí. Truong cierra los ojos suavemente como si intentara concentrarse, buscando en sus recuerdos las piezas que aún faltan. En ese momento, una imagen aparece fugazmente en su mente: el fuego crepitante, Tieu-nu, sentada a su lado tomándole la mano en silencio. La escena se va haciendo borrosa, como si los recuerdos comenzaran a regresar lentamente. Pero cuando intenta enfocar mejor, todo se desvanece, dejándole una sensación de vacío indescriptible. Palabras de Tieu-nu. Los recuerdos no llegan de inmediato, pero sé que los recordarás. Tenemos toda una vida para empezar de nuevo y siempre estaré aquí a tu lado. La mirada de Truong se vuelve hacia Tieu-nu. Y esta vez ya no hay confusión, sino una ternura irrefutable. Aunque los recuerdos no han regresado por completo, él sabe que algo muy importante está comenzando a renacer en su corazón: el amor y la conexión que siente por Tieu-nu, por Dui, por su madre. Los tres son partes esenciales de su vida. Truong susurrando con voz cargada de emoción: Tú eres importante para mí, ¿verdad? Tieu-nu sonríe, sus ojos brillan con lágrimas que no llegan a caer. Su mano toma suavemente la de Truong, un apretón cálido como una promesa. Ella asiente suavemente. Palabras de Tieu-nu. Sí, Truong. Eres muy importante para mí y yo también lo soy para ti. Aunque los recuerdos no hayan vuelto por completo tu corazón, siempre será parte de esta familia. Juntos continuaremos escribiendo nuestra historia. Imagen. Una toma lenta de Truong mirando profundamente a Tieu-nu, luego mirando a Dui, que está sentado en silencio junto a la madre de Truong. El niño no entiende completamente todo lo que ocurre, pero el amor que siente por Truong es inconfundible. La cámara continúa con la imagen de la familia reunida alrededor del fuego, la luz del fuego iluminando sus rostros, creando un ambiente cálido y lleno de esperanza. Palabras de Tieu-nu continuación. No está solo, Truong. Tenemos familia, tenemos amor. Y siempre estaré aquí para que recuerdes poco a poco. Aunque los recuerdos de Truong aún no han regresado por completo, en lo más profundo de su corazón, algo ha comenzado a cambiar. Se sienta frente a Tieu-nu y su mirada parece contener todo un mundo que él está tratando de recuperar. Dui, el niño que está sentado junto a la madre de Truong, sigue siendo tan inocente y alegre como siempre, pero sus ojos brillan con un amor inmenso por Truong. La madre de Truong lo ve y sonríe. Ella sabe que los recuerdos pueden regresar lentamente, pero el amor familiar siempre será firme. Palabras de Tieu-nu suavemente. Truong, sé que aún no recuerdas todo, pero al menos hemos podido sentarnos juntos y compartir estos momentos. Eso es lo más importante. Puede que no recuerdes todo, pero creo que algún día lo recordarás. Truong permanece en silencio, su mano aprieta inconscientemente los palillos y su mirada se dirige a Tieu-nu, pero parece mirar hacia algo lejano, hacia los vacíos de su memoria.
No puede negar que esos sentimientos extraños podrían traer los recuerdos que ha perdido, pero por más que lo intente, esos recuerdos aún no regresan por completo. Palabras de Truong con voz grave. Tienes razón, Tieu-nu. Siento el amor que compartimos, pero los recuerdos. Es muy difícil recuperarlos. No puedo recordar todo lo que ha pasado. Tieu-nu lo mira a sus ojos, no muestran tristeza, solo paciencia y una fe infinita. Con suavidad toma la mano de Truong, su corazón lleno de amor. Palabras de Tieu-nu con suavidad. No tienes que apresurarte, Truong. Los recuerdos regresarán poco a poco. Pero lo importante es que tienes esta familia. Tienes a tu madre, a mí y a Dui. Nunca nos separaremos. Las palabras de Tieu-nu son como un aliento lleno de esperanza. Truong la mira, su mirada pensativa pero llena de gratitud. Aunque no pueda recordar todo en su corazón, sabe que este amor sigue existiendo aunque no sea completo. Eso es algo que nunca ha dudado. Palabras de la madre de Truong suavemente en tono reconfortante. No te preocupes, Truong. Aunque los recuerdos no regresen de inmediato, el amor de la familia, el cariño que Tieu-nu te tiene, eso nunca cambiará. No te apresures, recordarás cuando llegue el momento. La madre de Truong, sentada a su lado, lo mira con comprensión. Ella sabe que aunque los recuerdos puedan regresar lentamente, el amor familiar es la mayor fuerza que le ayudará a reencontrarse consigo mismo. La madre siempre ha creído que el amor será el que guíe a Truong de regreso, aunque el pasado esté enterrado. Palabras de Tieu-nu sonriendo mirando a Truong. Es cierto, lo recordarás. Y siempre estaré aquí a tu lado sin importar cuánto tiempo pase. Juntos reconstruiremos desde estos momentos. El ambiente en la cocina seguía cálido con el suave crujido del fuego que parecía acariciar los corazones de todos. Las llamas danzaban sobre los rostros de los tres, creando una atmósfera acogedora y extraña. La madre de Truong permanecía en silencio a su lado con los ojos llenos de comprensión y paciencia, observando a sus tres hijos, las piezas esenciales de su familia. Tieu-nu se sentaba cerca de Truong, su mirada era suave pero también llena de esperanza. Sabía que los recuerdos de Truong aún no habían regresado por completo, pero también sabía que los primeros pasos ya se habían dado. Cada uno de esos momentos, aunque no perfectos, representaban un avance importante en el camino de recuperar los recuerdos perdidos. Palabras de Tieu-nu suavemente. No tienes que apresurarte, Truong. Tenemos esta familia, tenemos amor y eso es lo más importante. Los recuerdos regresarán poco a poco, estoy segura de eso. Truong miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de gratitud. No dijo nada, pero en lo profundo de su corazón sentía el amor, la paciencia y la esperanza que Tieu-nu tenía por él. Una sensación cálida lo invadió, y aunque los recuerdos aún no habían vuelto en su corazón, sabía que ese amor seguía vivo. Palabras de Truong susurrando, «Siempre estás a mi lado, ¿verdad? Creo que recordaré, algún día». Palabras de Tieu-nu sonriendo, «Sí recordarás. Poco a poco recuperaremos esos recuerdos perdidos». La madre de Truong observó a los dos con una mirada llena de comprensión. Permaneció en silencio, solo escuchando, pero en su interior comenzó a sentirse tranquila. Sabía que aunque los recuerdos pudieran regresar lentamente, esta familia seguiría unida, y el amor siempre sería la fuerza que los ayudaría a superar todo. Palabras de la madre de Truong. Truong, tienes esta familia. Aunque los recuerdos no regresen de inmediato, siempre tendrás a Tieu-nu, a mí, a Dui a tu lado. Juntos superaremos todo. Recordarás cuando llegue el momento. Las palabras de la madre de Truong fueron como un consuelo, un compromiso de que todo volvería lentamente. Truong la miró, sus ojos se suavizaron como si ya entendiera que los recuerdos, aunque puedan tardar, el amor familiar es lo más eterno y poderoso. Palabras de Tieu-nu
Nu suavemente mirando a Dui. Dui también estará siempre aquí a tu lado. Todo regresará poco a poco porque nos tenemos los unos a los otros. Dui, aún inocente y despreocupado, miraba a Truong, sus ojos brillando con amor. No comprendía todo lo que pasaba, pero el cariño que sentía por Truong era real. La cámara continuó con la imagen de Dui sentado en las piernas de Tieu Nu. Su mirada hacia Truong como diciendo que sin importar si los recuerdos de Truong regresan o no, el amor y la conexión entre ellos nunca cambiarán. Escena. La cámara se amplía mostrando a los tres sentados alrededor del fuego. La luz del fuego iluminaba sus rostros, envolviendo todo en una sensación de calidez, como si todo lo imperfecto de la vida fuera sanado por el amor de la familia. Truong miraba a Tieu Nu, y ya no había duda en su mirada sino una paz profunda. No recordaba todo, pero al menos sabía que esta familia seguía siendo una parte esencial de su vida. Palabras de Tieu Nu continuando: nunca nos rendiremos, Truong. Los recuerdos regresarán y juntos construiremos una familia real como siempre soñamos. Palabras de la madre de Truong, mirando a Truong con cariño. Gracias, Tieu Nu. Gracias por esperar con paciencia, por no rendirte con mi hijo. La escena final mostró a la familia reunida, iluminada por la luz del fuego, en la acogedora cocina rural. La madre de Truong, Tieu Nu Truong y Dui estaban cerca unos de otros, compartiendo esos momentos sencillos pero llenos de amor. Narración final. Si les gusta la historia de Tieu Nu Truong y Dui, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos sobre su viaje.